grabar la parte de aquí. Listo, ya comenzamos la grabación. Muy bien, hasta la semana pasada hemos realizado las evaluaciones mensuales, ¿correcto? Y ahora pues ya retomamos las clases, ya saben cómo es la metodología. Primero explico todo lo que contiene la clase y en la parte final realizamos el cuestionario en línea a través de la plataforma Quizzes, ¿correcto? El día de hoy también va a haber. Así que datos resaltantes por ahí que yo les mencione, tomen apunte, ténganlo ahí a un costado en su libro. Y bueno, luego voy a dejar una pequeña tarea en su material que es necesario que se imprima. Ya saben que las tareas conmigo se presentan máximo hasta el día domingo, mediodía, ¿correcto? Vamos a comenzar entonces por aquí. Los niveles de organización de los seres vivos es el tema que nos toca ver el día de hoy. Bueno, para comenzar, existen tres niveles, ¿correcto? Si a mí me preguntan cuántos niveles de organización existen, bueno, son tres niveles, ¿no? Tres niveles de organización en sí de todos los seres vivos, ¿correcto? ¿Qué más te pueden preguntar? Bueno, en el examen o quizás en el quizzes, ¿cuál es el nombre de esos tres niveles? Bueno, el primero, jóvenes, es el nivel químico. El segundo, jóvenes, es el nivel de tipo biológico. El tercero, en este caso, es el nivel de tipo ecológico. Solamente existen estos tres niveles para organizar a los seres vivos, ¿no? ¿Qué trata el tema, profesores? ¿A qué se refiere con niveles de organización? Es ir desde lo más pequeño hacia formar, en este caso, organismos de una mayor dimensión. El día de hoy nos vamos a centrar netamente en lo que es una organización de tipo química para los seres vivos, ¿no? Cosa que vamos a retomar los conceptos que ya hemos visto en las clases de química anteriormente, ¿no? Por ejemplo, como les había mencionado, desde la parte más pequeña. Entonces ustedes ya saben, pues, cuál es la parte más pequeña en la que se puede dividir la materia, ¿no? ¿Cuál es la parte más pequeña en la que se puede dividir la materia? Coax. Excelente, ¿no? La parte más pequeña en la que se puede dividir la materia son los famosos quarks, ¿no? ¿Cómo eran estos quarks? ¿Cómo era la forma de estos quarks? ¿Quién se acuerda cómo era la forma? Les ayudo un poco. Era la combinación de tres partículas. ¿De qué color eran esas partículas? A ver, Yocho, ¿te acuerdas? Profe, era verde, rojo y azul. Ya, muy bien. Rojo, verde y la otra pequeñita era la azul, ¿no? En este caso, estas tres partículas, ¿qué hacían? Bueno, cuando se inició todo en el origen del universo, todas las partículas que se originaron luego de la gran explosión que es el Big Bang, chocaban unas con otras y ¿qué pasaba? Desaparecían, ¿no? Pero existieron tres partículas que no desaparecieron. En este caso era la partícula de color rojo, la partícula de color verde y la partícula de color azul. ¿Qué tenían de especial? Al poseer cargas eléctricas, hacía que ellos mantenieran una distancia fija unas con otras. Y al momento de mantener esa distancia fija, no les permitía pues que se desintegraran, ¿no? Que se chocaran y que se eliminaran, ¿no? Dieron paso así a lo que nosotros conocemos como la mínima unidad en la que se puede dividir la materia, ¿no? Los famosos quarks. ¿Dónde se encuentran los quarks? Pues en el mundo cuántico, ¿no? Si por ahí hace referencia a lo que es el mundo cuántico, me habla de los quarks, ¿no? Bueno, los niveles de organización, jóvenes. Tenemos por aquí, desde lo más básico, vamos a comenzar con lo que son los quarks, ¿no? Vamos a comenzar ahí con lo que son los quarks. A ver, por aquí. Listo. Vamos a comenzar con lo que son los quarks. Jóvenes, luego los quarks, al momento de combinarse, dieron origen a dos partículas. ¿Quién se acuerda cómo se llaman esas dos partículas? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llamaban esas dos partículas? Una de ellas, jóvenes, era el famoso protón y el otro es el famoso neutrón, ¿correcto? Luego, jóvenes, se unieron esas dos partículas y formaron una zona muy pequeñita llamada, ¿quién se acuerda? Comienza con la letra N. A ver, Joshua, a ver, Eder, ¿cómo se llamaba esa parte del átomo que contenía protones y neutrones? Comienza con la letra N. Nube. Nube. La otra, ¿cómo se llamaba la otra? Núcleo. Ah, Muy núcleo. bien, Valeria. El núcleo, ¿verdad? Entonces, la unión de protón y neutrón se encuentra o forma
que nosotros conocemos como el núcleo atómico. Listo. Luego, jóvenes, este núcleo se logra juntar recién con los electrones que están en este caso con un movimiento indeterminado, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el curso de química. Hay un electrón por aquí girando, hay otro electrón moviéndose por aquí, y en la parte central se encuentra el núcleo, ¿no? Cuando ese núcleo ya puede hacer contacto con esos electrones, forma una zona más grande que ya nosotros la conocemos como el famoso átomo, ¿correcto? Ahí se encontrará lo que es el famoso átomo, ¿no? Si quiero darle las zonas, jóvenes, acá, bueno, la zona más grande se denomina nube, la zona más pequeña se denomina núcleo, ¿no? Es decir, este núcleo realmente está en esta posición, ¿correcto? Luego, jóvenes, unimos varios átomos, ¿sí? Se unieron varios átomos y dieron origen a los elementos. ¿Quién me puede mencionar cuál es el primer elemento que se formó? ¿Cuál es el primer elemento que se formó? Bueno, los dos primeros en el universo. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles fueron? Hidrógeno y helio. Correcto, ¿no? Hidrógeno y helio. Fueron los dos primeros elementos que se formaron en el universo. Bueno, hasta aquí es la organización, en este caso química de los seres vivos, pero falta una parte más. La unión de los elementos forma lo que nosotros conocemos como moléculas, ¿sí? La unión de los elementos forma moléculas, ¿no? La molécula más conocida, jóvenes, por nosotros es el agua, ¿no? El agua. Bueno, el agua ya sabes cuál es su fórmula química, ¿no? ¿Cuál es la fórmula química del agua? ¿Quién se acuerda por ahí? H2O. H2O, ¿no? Esto significa que van a haber dos hidrógenos combinados con un solo oxígeno, ¿no? Una molécula en este caso sería de la forma siguiente, ¿no? Bueno, como hay un solo oxígeno, ocupa la parte central, ahí está el oxígeno, y los hidrógenos pues van a, en este caso, acompañar, ¿no? Mucho más pequeños, ¿correcto? Un hidrógeno por aquí, otro hidrógeno por aquí. Y das origen a lo que es la molécula del agua, ¿no? Esto, jóvenes, es toda la organización química de los seres vivos, ¿no? Yo te puedo preguntar cuál es la mínima parte, bueno, en la que se puede vivir la materia de los seres vivos, los quarks, ¿no? Recordar este orden para el examen y para el quiz es muy importante. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, primero serían los quarks, formarían las partículas, se formaría el núcleo, de ahí se formaría el átomo, el conjunto de átomos me va a formar el elemento, y el conjunto de elementos me va a formar las moléculas. Ahí tienes la división. Muy bien, lo que estamos analizando, jóvenes, hasta aquí solamente es el nivel de organización químico de los elementos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Recuerden apuntar bueno, las partes más importantes que cada clase se evalúa mediante un quizzes, ¿correcto? Cada clase se evalúa mediante un quiz. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Muy bien. Thais, ¿no? Ya se conectó muy bien. Voy a poner tu asistencia. Disculpe, Bruce, que no le he dicho, sino que no le quería interrumpir lo que usted estaba hablando. Está muy bien, Thais, está muy bien. Listo, bueno, ahora sí vamos a ver el nivel químico ya expresado, pues, en los conceptos que nosotros ya conocemos, jóvenes. Miren, por acá en el nivel químico vamos a hablar de lo que son bioátomos. Bio, ¿qué significa, jóvenes? Significa vida. Entonces van a ser los átomos que forman vida, ¿no? Sinónimo de bioátomos, pues tú lo puedes encontrar como bioelementos. Jóvenes, ¿cuáles eran los bioelementos? Aquellos que pueden formar vida. ¿Quién se acuerda? Eran cuatro. El famoso, ¿cuáles eran? A ver, Valeria. Chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, entonces si a mí me hablan de bioátomos o bioelementos, son el famoso chon, ¿no? Los que se encuentran en una mayor proporción en el cuerpo humano. La pregunta que puede venir en el examen o quizás en el quiz sería, ¿cuál de estos bioelementos es el más abundante en el cuerpo humano? ¿Cuál de esos bioelementos es el más abundante en el cuerpo humano? ¿Se acuerdan? Primera clase. ¿Cuál de esos elementos
es el más abundante? Bueno, por acá lo vamos a colocar. El más abundante, jóvenes, en el cuerpo humano o en los seres vivos de estos cuatro es el oxígeno. ¿Correcto? El oxígeno es el bioátomo más abundante, cuyo símbolo es la letra O, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Incluso acá podemos ver, mira, estos elementos llamados bioátomos ocupan casi el 96% en tu cuerpo, ¿correcto? Pero de todos esos bioelementos, el oxígeno es el que va a ocupar un mayor porcentaje, ¿no? Claro que también nuestro cuerpo tiene sodio, potasio, calcio, pero en una menor cantidad. Este es el dato más resaltante. Bioátomos, también llamados bioelementos, ¿cuáles son? Los cuatro más abundantes son el chon, pero de los cuatro, el más abundante en el cuerpo es el oxígeno, ¿correcto? Luego también habíamos hablado, bueno, lo nuevo ahorita es biomoléculas, jóvenes. Moléculas era la combinación de elementos. Ya también hemos visto también en la clase de química cómo reconocer los elementos, ¿se acuerdan? ¿Cómo reconocías los elementos, Thais? Incluso vino en su examen, ¿eh? Eran las mayúsculas, ¿no? Si yo observo una mayúscula, me hace referencia a un... Muy bien. Entonces, por acá, ¿qué puede venir? Bueno, te pueden preguntar cuál es la biomolécula más abundante del cuerpo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la biomolécula más abundante del cuerpo? ¿Quién se acuerda? La más importante biomolécula. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la más importante biomolécula? Bueno, esa pregunta estaba fácil, ¿eh, chicos? El H2O. ¿Qué es el H2O? El agua. El agua. Correcto, muy bien. Entonces, la biomolécula más abundante de tu cuerpo es el agua. Profesor, ¿por qué lo llamamos molécula? Ah, ya, va a aparecer más de un elemento. Es decir, más de una mayúscula, ¿no? Acá tenemos dos elementos, pues ya me hace referencia que estamos hablando de moléculas, ¿sí? La más abundante del cuerpo humano es el agua. Sobre todo saber diferenciar eso, ¿no? Porque por ahí se pueden confundir. Te van a preguntar cuál es el bioelemento más abundante, el oxígeno, pero ¿cuál es la biomolécula? El agua, ¿no? El agua. Cerca en tu cuerpo habrá más del 70% de agua, ¿no? Dentro del cuerpo de los seres vivos. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí, jóvenes? No, profe. Muy bien. Saber diferenciar bioátomos y biomoléculas. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí. Muy bien, jóvenes, vamos a hablar acerca de biomoléculas, es decir, van a tener más de un elemento, pero van a ser de tipo orgánicas. Y por acá nos dice, ¿no? La forma de esas biomoléculas, perdón, son con enlaces de carbono-carbono, ¿correcto? En su mayoría de casos van a estar combinado un carbono con otro carbono. Pero por aquí vamos a repasar cómo diferenciar, en este caso, sustancias orgánicas de inorgánicas. ¿Puede venir el examen? Claro que sí, mira. Lo que te voy a pedir en el caso del examen, para recordar, es que tú me aprendas a diferenciar cuándo son moléculas o sustancias orgánicas y cuándo son, en este caso, sustancias inorgánicas. Bueno, las sustancias orgánicas son las que ustedes ya conocen, ¿no? Los que están formados por el famoso TOM, ¿no? Los bioelementos, los que pueden formar vida, están acá. Bueno, es porque su mismo nombre lo dice, ¿no? Los órganos, los que están presentes en el cuerpo humano, están formados por el famoso chon. Y todos los demás elementos que no sean chon están aquí. Entonces, así lo vas a poder diferenciar, ¿no? Y sobre todo con los ejercicios, mira. Si yo te coloco acá, vamos a comenzar con el más fácil, que sería el agua, la fórmula química del agua, H2O. ¿Qué me puede decir, jóvenes? ¿Sustancia orgánica o inorgánica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sustancia Orgánica. orgánica? Perfecto. Sería orgánica porque sus componentes, mira, hidrógeno y oxígeno, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentra aquí, en el famoso TOM, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir viendo, bueno, la sal, ¿no? Nuestro cuerpo también posee sal.
Vamos a hacer, bueno, la sal es el cloruro de sodio. Jóvenes, el cloruro de sodio, ¿será una sustancia orgánica o inorgánica? ¿Qué creen ustedes? ¿Orgánica o inorgánica? Recuerden que las minúsculas solamente eran acompañantes, ¿no? ¿Qué sería, ver, Eder? ¿Qué sería el cloruro de sodio, más conocido como sal? A ver, Eder, Joshua, Valeria, Orgánica, profe. Orgánica. orgánica. ¿Seguros? Para que sea considerada orgánica, estos elementos deben estar acá incluidos en el CHOM. ¿Estarán incluidos? Ah, no, profe, en ese caso no es inorgánica. Claro, ¿no? Porque O sea, profe, recuerda, todo lo que esté incluido ahí es orgánico, sin exacto, excepción. todo lo que sea incluido es orgánica, ¿no? Pero profesor, acá veo nitrógeno y acá carbono. Ah, no, pero recuerda que la minúscula es una acompañante. Quiere decir que este Na es una unidad solita, pues que se denomina sodio, ¿no? Cl es una unidad solita que se denomina cloro. Bueno, como ninguna de ellas está dentro del famoso CHON, sería considerado, pues, inorgánico, ¿no? Inorgánico. Muy jóvenes, a ver, vamos a ver otro ejemplo más acá. El ácido nítrico, HNO3. Jóvenes, ¿orgánica o inorgánica? Orgánico. Ahí sí sería orgánica, ¿no? Porque tanto el nitrógeno y el oxígeno, ¿dónde están? Están acá en el famoso CHON. Por lo tanto, serían orgánicas. ¿Sí? Miren acá, vamos a colocar al ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico H2SO4. ¿Orgánica o inorgánica? ¿Qué dice Thais? A ver, ¿orgánica o inorgánica? ¿Inorgánica? ¿Segura? Ah, no. No, profe, orgánica, perdón, me confundí. Lo estaba mirando justo. ¿Segura? Orgánica es profe, estoy segura. Vamos a ver. Mira, no debes dudar de lo que has mencionado, ¿eh? A ver, profesor, ¿el hidrógeno está en el CHON? Sí. ¿El oxígeno está en el CHON? Sí, ¿no? ¿Y el azufre está en el CHON? No, ¿verdad? La letra S no está en el CHON. Basta que uno de los elementos no esté en el CHON, ya esto es considerado inorgánica, ¿no? Porque acá el que no cumple es la letra S, que es azufre. Sí, profe, ya me acabo de dar cuenta. Muy bien, jóvenes. El dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos de cuando respiramos. Esa era, a ver, Karim Torres. Dime, ¿orgánica o inorgánica? Orgánico. Orgánica, ¿no? Perfecto. Sería orgánica porque solamente están presentes carbono y oxígeno, ¿no? Carbono por aquí, oxígeno por acá, y eso pues está presente en el CHOM, ¿eh? Muy fácil de Profe, diferenciar. entonces solo uno que no esté en el show ya se le considera inorgánica, pese a que está, Claro, mira, por por ejemplo, en el ejemplo, anterior. claro, basta que uno no cumpla, ya no sería considerado orgánico, ¿no? Por ejemplo, acá, este nitrato de sodio, ¿será orgánica o inorgánica? ¿Qué creen ustedes? Bueno, acá, profesor, el oxígeno me cumple, está dentro del CHOM. El nitrógeno me cumple, está dentro del CHOM. Pero cuando hay una minúscula, forma una sola unidad con la mayúscula. En este caso, sodio sería, no está dentro del CHOM. Bueno, el sodio es el único que no cumple, por lo tanto, esta sustancia Es sería inorgánica. inorgánica, ¿no? Solamente porque el único que no está cumpliendo es el sodio. Es decir, basta que uno no cumpla, basta que uno no esté adentro del CHOM, sería considerado inorgánico, ¿no? En el caso de arriba, el azufre es el que no, bueno, y en el caso de acá, ni siquiera el sodio ni el cloro están dentro del CHOM, ¿no? Listo, perfecto. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda hasta ahí? Va a venir en el examen que puedan diferenciar sustancias orgánicas e inorgánicas. No, profe, todo claro. Listo, muy bien. Vamos a regresar. Muy bien, vamos a ver ahora sí, jóvenes,
las sustancias, las biomoléculas orgánicas más importantes, la que nosotros vamos a estudiar, son los famosos glúcidos o también llamado azúcares, jóvenes. Y acá hay que diferenciar sus tres tipos de azúcares, jóvenes. Uno se llama glucosa, sacarosa y celulosa. Sobre todo, para el examen hay que saber reconocer en dónde se encuentra la glucosa, en dónde se encuentra la sacarosa y en dónde se encuentra la celulosa. Claro que los tres son azúcares, ¿sí? Bueno, chicos, y yo te pregunto, tú tienes que leer velozmente ahí. El azúcar que nosotros consumimos cuando tomamos una tacita de té o quizás que esté en la gaseosa, ¿cuál será? ¿La glucosa, sacarosa, celulosa? Tienes que leer ahí, a ver, ¿cuál creen que sea la que nosotros consumimos? Glucosa. ¿Seguro? La que consumimos, ¿ah? Sacarosa, sacarosa. Muy bien. Sacarosa. Excelente, muy bien. La sacarosa, ¿no? Entonces la pregunta podría ser, bueno, el azúcar o tipo de azúcar que nosotros consumimos es la sacarosa, ¿no? ¿Por qué, profesor? Bueno, el azúcar que nosotros echamos, en este caso al té, al café, son un producto de la caña de azúcar, ¿correcto? E incluso acá nos dicen azúcar doméstica, ¿no? La palabra doméstica hace referencia a la casa, es decir, se encuentra dentro de la casa. Por eso, la sacarosa es la que nosotros consumimos. Jóvenes, ¿cuál de estas, bueno, de estos tipos de azúcar se puede encontrar en la sangre y dentro de tus células? Incluso te hacen análisis de sangre y pueden ver, Celulosa. excelente, la glucosa, ¿no? La glucosa es la que se encuentra en el cuerpo humano, es decir, ya está dentro del cuerpo humano y es procesada. ¿Sí? No es por eso que cuando nosotros nos hacen análisis de sangre, nos miden nuestro nivel de glucosa para conocer cuánto azúcar hay en nuestras células, pero sobre todo en la sangre, ¿no? Si hay excesiva azúcar en nuestra sangre, nos dirían, ah, esta persona tiene glucosa elevada, ¿no? Y ustedes creo que lo deben haber escuchado alguna vez. Entonces, la que se encuentra en el cuerpo humano es la glucosa, la que nosotros consumimos es la sacarosa, apúntenlo, recuerden que viene su quizzes, ¿eh? Y la celulosa, jóvenes, es la que se encuentra acá en los vegetales, ¿sí? Se encuentra en las paredes de los vegetales, ¿sí? Vamos a colocar acá que se encuentra en los vegetales. Muy bien. Cuando nosotros nos hacen una prueba de sangre, lo que nos miden es la primera, la glucosa. La glucosa está dentro del cuerpo, la sacarosa es el azúcar que está afuera, que recién la vamos a consumir, y la celulosa es el azúcar que se encuentra en los vegetales. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bueno, acá, como acá está la caña de azúcar, bueno, esto sería, ¿qué cosa? Sacarosa, ¿no? Bueno, la papa es un vegetal, celulosa. Bueno, los que aumentan nuestra glucosa generalmente son estas grasas, ¿no? Perdón, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí, jóvenes, para poder pasar? Duda, consulta, apunten lo más importante. No, profe, todo bien. Ya, glucosa en el cuerpo, excelente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes. Aquí, muy importante. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas, jóvenes. Todo lo que estamos nombrando, vamos a colocarlo por acá. Lo que estamos nombrando son biomoléculas, pero de tipo orgánica. Entonces ya tú sabes cómo van a ser la fórmula química de todos ellos, ¿no? Van a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El famoso CHO. Bueno, lo primero que hemos mencionado, ¿qué cosa es? Los azúcares. También vamos a hablar de los lípidos. Vamos a hablar de las proteínas, vitaminas, etcétera. No son los más importantes. Pero todos ellos, para tener una noción global, son biomoléculas de tipo orgánicas. Y tú ya sabes cómo reconocer una orgánica. Es porque aparece carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno en su fórmula química, ¿no? El famoso CHON. Bueno, lo que quiero que presten atención acá es sobre todo de los lípidos, los triglicéridos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos realizan un examen de sangre, nos miden los triglicéridos, ¿no? Te pueden decir, esta persona tiene triglicéridos elevados. Pero, ¿qué son los triglicéridos, profesor? Mira, en los animales
son los que forman el famoso abrigo, ¿correcto? Los triglicéridos jóvenes es una capa gruesa de grasa. En los animales es beneficioso, ¿no? Porque suponiendo que el oso polar tiene una capa gruesa de grasa que se forma para poder hacer frente al frío, para poder hacer frente a los cambios climáticos. Entonces, en los animales, el exceso de triglicérido, esa capa gruesa de grasa, es muy importante para su vida. Sin embargo, en las personas, esa capa gruesa de grasa sí es dañina. Pero es dañina, ¿saben por qué? Porque se mete a la sangre, se pone esa grasa, se adhiere a la sangre y aumenta pues el riesgo de un infarto, ¿correcto? Porque nuestro cuerpo no está capacitado para poder tener exceso de grasa, ¿sí? En cambio los animales sí, y lo utilizan de una buena manera, como ya les he especificado, lo utilizan en forma de abrigo, ¿no? Porque es una capa gruesa que los animales les ayuda para aislar del frío. Entonces, pero para las personas no. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda de los triglicéridos jóvenes? Duda, consulta. ¿Todo bien No, hasta ahí? pero claro. Muy bien. Eso sobre todo, esa parte es lo más importante de los lípidos. Muy bien, jóvenes, acá vamos a hablar de las proteínas. Y como acá se menciona, las proteínas nos van a ayudar para generar energía en nuestro cuerpo. ¿Dónde están presentes las proteínas, jóvenes? Bueno, pueden estar presentes en las carnes, en las menestras, etcétera, ¿no? Sobre todo quiero que tengan en cuenta estos dos tipos de proteínas, ¿sí? La hemoglobina. La hemoglobina tiene una función importante que tú tienes que apuntarlo. Ojo, recuerda que viene tu quiz en la parte final. La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno en la sangre, ¿correcto? Una pregunta de examen de admisión era la siguiente, vino en la de San Martín de Porres. Te mencionaba cuál es el líquido que transporta el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Pero si a mí me mencionan cuál es el líquido, mi respuesta sería sangre. La sangre se encarga de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo, pero dentro de la sangre, la sustancia, ¿no? Si a mí me preguntan la sustancia que es capaz de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo, ahí recién es la hemoglobina, ¿no? Dentro de la sangre hay hemoglobina, claro que sí. Entonces, la principal función de la hemoglobina es transportar el oxígeno en la sangre, ¿no? ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? Dentro de la sangre. Los anticuerpos, jóvenes, muy necesario actualmente para poder afrontar, en este caso, el virus, ¿no? El COVID-19, ¿no? Un anticuerpo se genera cuando, valga la redundancia, cuando te enfermas, ¿sí? Te enfermas y superas esa enfermedad. Cuando tú superas, o en este caso, cuando estás enfermo de gripe, cuando tú te enfermas de gripe, tu cuerpo está generando anticuerpos para hacer frente a la gripe. Y cuando tú te recuperas de la gripe es porque los anticuerpos han vencido completamente esas bacterias y los virus, ¿no? Es por eso que cuando nosotros, en este caso, se fabrican las vacunas, ¿cuál es el mecanismo de una vacuna? ¿Realmente qué tiene una vacuna para ustedes, jóvenes? ¿Qué tendrá una vacuna? ¿Una vacuna tendrá vitaminas? ¿Tendrá proteínas? ¿Qué creen ustedes que tiene una vacuna? ¿Tendrá anticuerpos? Supuestamente, profe, dice que tiene al virus, bueno, algunas vacunas tienen al virus, pero o sea, debilitado para que los anticuerpos lo derroten Exacto, fácilmente y aprendan. exacto, ¿no? Toda vacuna, jóvenes, tiene pequeñas dosis del virus o de las bacterias, pero los colocan en pequeñas dosis. Es por eso que cuando algunos nos vacunan, nos da gripe, nos da fiebre, porque ahí recién se está produciendo las reacciones del virus en pequeñas cantidades, pero en tu cuerpo. Pero ¿para qué, no? ¿Por qué nos agregan entonces virus y bacterias a nuestro cuerpo? Bueno, lo agregan en pequeñas cantidades para que tu cuerpo produzca, ¿qué cosa? Los anticuerpos, ¿no? Y al momento de que tu cuerpo produce ese determinado anticuerpo, siempre los va a producir cuando se enferme de esa enfermedad, valga la redundancia. Jóvenes, ¿alguna duda hasta ahí? Sobre todo, hemoglobina se encarga del transporte de oxígeno a todas las células del cuerpo, ¿no? La hemoglobina, ¿dónde se encuentra? En la sangre. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Duda, consulta? Todo ok, ¿no? Todo perfecto.
Perfecto. Mira, sobre todo las proteínas son las que nos generan energía, ¿no? Cuando nosotros queremos energía tenemos que consumir proteínas, por eso consumimos menestras, legumbres, etcétera, ¿no? Profe, una Las, pregunta. dime. ¿Qué era la parte que mencionó sobre la glucosa y sacarosa o algo así? Bueno, los tres, glucosa, sacarosa y celulosa, son parte de los azúcares, ¿no? Son tipos de azúcar. La glucosa es la que está en el cuerpo, sacarosa es la que consumimos y celulosa es la que se encuentra en los vegetales, ¿sí? Esto es lo más resaltante. Glucosa en el cuerpo, sacarosa, producto de la caña de azúcar, ¿no? Consumimos domésticamente hablando, ¿no? En una taza de té, café, etc. Celulosa en los vegetales. Muy jóvenes, pasamos a las vitaminas. ¿Qué serán las vitaminas? A veces creemos que las vitaminas nos dan energía, pero realmente las vitaminas no nos brindan energía. La función principal de una vitamina es lo que yo he encerrado acá, que nos ayudan al buen funcionamiento nada más de nuestro cuerpo. No nos dan energía. Eso sería falso. Las vitaminas, como dice acá resaltado de color amarillo, no generan energía. Las que generan energía, ¿cuál sería? ¿Quiénes generaban energía? Lo he mencionado en la parte anterior. ¿Quiénes generan energía, jóvenes? ¿Los lípidos o las proteínas? Proteínas. Las proteínas, ¿no? Justamente está acá en la parte anterior. Las proteínas, como la hemoglobina y los anticuerpos, generan energía. ¿Sí? Muy bien. Seguimos por acá. Muy bien. Entonces las vitaminas no generan energía, pero nos ayudan al buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo, ¿dónde están presentes? Bueno, esas vitaminas, como mencionan ahí, frutas y verduras. Todas las frutas y todas las verduras pues nos brindan vitaminas, nos ayudan al buen funcionamiento del cuerpo, pero no generan energía. Muy bien, los ácidos nucleicos, jóvenes, son los dos más importantes, ARN y ADN. Que ustedes sepan diferenciar en este caso qué tiene uno y qué función tiene el otro es lo primordial para su examen o su práctica. Miren, y por acá tengo un pequeño resumen, ¿no? El pequeño resumen que ustedes lo van a tener en su material, les voy a entregar el día de hoy con una pequeña tarea. Sobre todo, el ADN, jóvenes, no, yo creo que ustedes han escuchado lo que es el ADN, ¿no? Las pruebas de ADN. Bueno, el ADN, jóvenes, contiene el código genético, es decir, nosotros tenemos quizás el cabello de nuestra madre, el color de ojo de nuestro padre, la forma, la fisonomía quizás de nuestro abuelo. Cuando nosotros tenemos esas características similares a nuestra familia, se le denomina carácter hereditario, ¿no? Nos heredan esas características. Entonces, el ADN contiene el código genético. En otras palabras, los genes, el carácter hereditario de nuestros familiares. Pero por otra parte, el ARN, también llamado ácido ribonucleico, es lo que nos ayuda a ¿qué? A sintetizar proteínas. ¿Qué es sintetizar, jóvenes? Es aprovechar las proteínas de una mejor manera. Las proteínas, ¿se acuerdan que nos brindaban? Ya para hacer un recuento acá, jóvenes, las proteínas nos daban a nuestro cuerpo energía, ¿se acuerdan? Las vitaminas no, las proteínas sí nos brindan energía. Para poder lograr esta energía en nuestro cuerpo, es necesario que se active este ácido, el ácido ribonucleico. ¿Dónde está el ácido ribonucleico? En todas las células de tu cuerpo. ¿Dónde está el ADN? En todas las células de tu cuerpo. Es decir, está presente en todo, ¿no? Tú analizas una célula de tu cuerpo, va a tener ADN y ARN. El ADN, carácter hereditario, los genes, y el ARN nos ayuda a sintetizar las proteínas, es decir, para que cada una de las células de tu cuerpo tenga energía. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna consulta de cómo diferenciar ADN de ARN? Apúntenos, jóvenes, viene su quiz, ¿ah? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, acá también otra palabrita clave, ¿no? Antioxidantes, ustedes lo deben haber visto también, ¿no? Son los que retardan en este caso el envejecimiento, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, jóvenes? Ya para poder en este caso comenzar nuestro quiz. ARN, apúntenlo, jóvenes, carácter hereditario. ARN, síntesis de proteínas, y las proteínas pues te brindaban energía. Muy bien, jóvenes,
Vamos a regresar al mismo link, ya para poder tomarle su cuestionario en línea, su quizzes. Vamos a regresar al mismo link.